Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13. Estamos allí, hermanos, ¿cierto? Vamos a hacer la lectura del texto que vamos a estudiar hoy. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hace poco, un hermano en el Señor que le sirve como pastor en una iglesia que consideramos que es la segunda iglesia bautista reformada en esta ciudad, y lo podemos decir así porque claramente su proceso de reforma ha ido avanzando por la gracia del Señor contra viento y marea, y se mantienen firmes. El Señor ha diezmado esa iglesia porque ha sido el Señor. La ha diezmado en el sentido de que solamente aquellos que tienen unas convicciones bíblicas han quedado allí, y pues básicamente aquellos otros que buscaban otras cosas se han ido. Pero este hermano que está firme en su fe bíblica nos expresaba que tiempo atrás para él apartar un tiempo de esparcimiento, o para él asistir a una reunión familiar en donde hubiese familiares que no son creyentes, que no son cristianos, para él ese tipo de cosas, apartar un tiempo de pronto de recreación o de esparcimiento, o participar de una reunión donde aún una reunión de familia no fueran cristianos los que estaban allí, lo consideraba como algo que no estaba bien delante de Dios. Y decía, incluso manifestaba que incluso considerar ir al cine con su esposa era algo que él decía que de ninguna manera esa situación estaba bien. Pero él comentaba que ahora, por el crecimiento que ha tenido en la palabra de Dios, podía entender que apartar un tiempo de esparcimiento con su familia, o incluso compartir en una reunión familiar donde hubiese familiares no creyentes, sin implicar que él iba a hacer lo que no es agradable a los ojos del Señor, pero el solo hecho de estar allí, pues él había comprendido que eso en esencia eso mismo no era pecaminoso, y que ahora lo estaba haciendo y que su conciencia ya no le acusaba. Incluso manifestaba algo tímido, un poco tímido, que hace poco su esposa, que también ha ido creciendo, le dijo: yo tengo unas ganas de ver esta película, y se fueron a ver una película y que pasaron un tiempo maravilloso, y que a diferencia en otra oportunidad que lo había hecho, que se sintió agobiado yendo en contra de Dios, que era algo maravilloso, y que nos preguntaba que cómo veíamos esa situación. Ahora, nos preguntaba esto no porque tuviera alguna duda de si estaba bien o si estaba mal, sino en el sentido más de expresar lo que ha sucedido en su vida, más de expresar la libertad
que ha tenido por el conocimiento de la palabra de Dios. Y teníamos la oportunidad nosotros también de manifestarle de que para nosotros era un gran gozo ver cómo los hermanos crecían en su fe y crecían en madurez del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y la libertad que ello implica. Porque, amados hermanos, la libertad que tenemos en Cristo y que este hermano está experimentando y que es fruto de las convicciones bíblicas, pero también de la madurez que está teniendo en el Señor, la libertad que tenemos en Cristo nos libra de ese yugo de pretender ser aprobados por Dios en el sentido de ganar salvación por medio de esfuerzo humano. La libertad que tenemos en Cristo nos libra de ese yugo y nos libra también de lo que es peor: tratar por medio de la observancia de mandatos meramente humanos y tradiciones que las personas quieren imponernos, tratar de ganar aprobación de parte de Dios que le signifique salvación o que le signifique perder la salvación. En ese sentido es que el apóstol Pablo ha venido hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando estuvimos viendo el texto donde esa frase que utilizan los corintios, todo me es lícito, hablamos acerca de dos deformaciones de la verdad: el legalismo por un lado y el antinomianismo por otro lado. O sea, el legalismo imponiendo aún normas que van más allá, o incluso las mismas normas bíblicas, pero en el sentido de tratar de ser justificados por medio de esas obras, lo cual es contrario a la palabra de Dios, porque somos justificados por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Claramente el apóstol Pablo hacía el énfasis de que esas deformaciones, o por un lado el legalismo, o por el otro lado el que decía todo me es lícito, en ese libertinaje, claramente partían de un torcimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo habla de la verdadera libertad que hay en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estoy haciendo un recordatorio de algo que me es importante en esta introducción, que recordemos porque ya fue predicado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pablo habla de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, claramente el apóstol Pablo estaba hablando, o habla siempre, cuando habla de la libertad cristiana, de esa esclavitud de tratar de ganar aprobación de parte de Dios con lo que hacemos o lo que no hacemos. Ahora, por supuesto que Dios se agrada con nuestra obediencia, y por supuesto que Dios se desagrada con nuestra obediencia, pero no en el sentido de que es a través de nuestra obediencia, no en el sentido de que nosotros obremos, hagamos y observemos para entonces ganar aprobación de parte de Dios en el sentido de salvación. Ahora, cuando le dice esto a los Gálatas, la situación era la siguiente. Los Gálatas era una iglesia que básicamente nace de una región en donde eran pueblos paganos, gentiles, y ellos habían sido salvos por la gracia de Dios porque depositaron su fe en Cristo Jesús, y se les había manifestado que esa conversión era real con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, después de eso, entran detrás de Pablo los judaizantes que le dicen: miren, ahora ustedes tienen que circuncidarse y obedecer todas las estipulaciones de la ley judía para entonces ser salvos. Y es a esto a lo que se refería el apóstol Pablo con la libertad cristiana. Ese yugo, esa esclavitud de tratar de ganar aprobación en cuanto a salvación con nuestros actos. Nosotros nos hemos esforzado para que a la congregación le quede claro
que la gracia no implica vivir una vida como se nos parezca y desordenada, pero que la salvación es por gracia mediante la fe, y que lo que brota después, la obediencia y las buenas obras, es el fruto natural, que además es evidencia de que realmente esa persona ha sido salva. Así que el apóstol Pablo, cuando habla de la libertad cristiana, habla en este sentido. Sin embargo, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo, la misma libertad que expresa este hombre de Dios y que muchos de nosotros estamos disfrutando y viviendo, inmediatamente pasa a delimitarla para que no se haga de la libertad cristiana una malformación. Y allá adelante en Gálatas 5, en el versículo 13, nos muestra cómo la delimita en un sentido. Dice, versículo 13, porque vosotros, hermanos, y vuelve y repite, Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. Pero mira cómo la limita, mira lo que dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La Biblia, el lenguaje sencillo, nos lo deja un poco más claro. Dice, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los corintios? Los corintios estaban diciendo, todo me es lícito. Y cuando decían todo me es lícito, implicaban que aún la inmoralidad sexual, la impureza sexual le era permitido, porque finalmente este cuerpo se iba a destruir. Ahora, en cuanto a la libertad cristiana, conociendo ya esto que fue predicado anteriormente en Corintios, Pablo habla de otra limitación a la libertad cristiana que es muy importante y que debe ser tenida en cuenta también para no deformarla. Y está dentro del texto de estudio que vamos a realizar en esta mañana. Versículo 9 de 1 Corintios 8. Ya sabemos en qué sentido se habla de libertad cristiana, y ya sabemos la primera limitación, o una de las limitaciones que el apóstol Pablo hace ella, no usar esa libertad cristiana como pretexto para pecar. Pero esta es muy importante esta limitación para no deformar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿La libertad de qué? De ser esclavos y de cargar el yugo, de tratar de, por medio de méritos, ganar aprobación de parte de Dios para salvación, o si no lo hacemos, perderla, lo cual es totalmente contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Si no, no serían buenas nuevas. Mira el versículo 9, y esta es la otra limitación. Pero mirad que esta, ¿qué? Libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, que la libertad de ustedes no sea motivo para pecar, pero que la libertad que tenemos no vaya a ser, cuando la ejerzamos, tropezadero para los débiles. Hermanos, los capítulos que vamos a entrar a estudiar a partir de ahora, el 8, el 9 y el 10, tienen una unidad temática. Es imposible predicarlos en una sola prédica. Pero quiero que lo tengan presente a partir de ahora. Y esos capítulos 8, 9 y 10 no solamente tienen una unidad temática, sino que también continúan respondiendo a los interrogantes que los corintios hicieron a Pablo por medio de cartas. Eso lo pudimos ver en 1 Corintios 7:1, donde Pablo responde a lo que ellos le plantean. Pero especialmente va a tocar el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 aspectos que tienen que ver con lo que hemos estado hablando en esta introducción: la libertad cristiana, el conocimiento y el amor. En el 8, el 9 y el 10 tienen una unidad temática, va a dar respuesta a preguntas puntuales que continuaron haciéndole los corintios, pero va a tocar aspectos de la libertad cristiana,
el amor y el conocimiento. Ahora, estos tres aspectos son aspectos de la vida en Cristo que si no van de la mano en unidad, si el conocimiento, el amor y la libertad cristiana no van de la mano en unidad y no son tenidos en cuenta, aunque ellos en sí mismos son buenos y son loables, pueden terminar en una deformación. Ahora, todo esto que he mencionado, la unidad temática, los tres aspectos que deben ir de la mano, giran con respecto a una situación en particular. La libertad cristiana, el amor que debemos tener en cuenta y el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor en unidad, giran alrededor de una situación específica. ¿Cuál situación específica? La siguiente. Pablo, ¿puede un cristiano comer de la carne que ha sido sacrificada, ofrecida a un ídolo? Ahora, eso parece muy distante a nosotros, pero espero que con el curso de las predicaciones se den cuenta que no es tan distante a nosotros. Ahora, lo que sí debemos entender es el contexto de esta situación y de esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la situación particular? Pablo, ¿puede el creyente comer de esa carne que viene de haber sido ofrecida en medio del paganismo en el cual se encontraba la iglesia a un ídolo? ¿Puede comer de ella? Y el contexto es el siguiente. Miren, hermanos, era común del día a día, algo normal en esta sociedad grecorromana, sacrificar animales y darlos como una ofrenda a sus deidades, a sus ídolos. Eso hacía parte de sus creencias y de su práctica en la mayoría de las religiones paganas de las que ellos venían. Los familiares, cuando tenían una celebración, una boda o cualquier otro tipo de evento, la comida que iban a brindar y que se veía representada en un animal, ¿cierto? Entonces primero iban y lo ofrecían a su deidad de turno, a su ídolo, lo ofrecían en sacrificio. El sacerdote de esos templos paganos sacrificaba ese animal en el sentido, nunca lo relacione con el sentido expiatorio, sino en el sentido como darle una ofrenda. Eso no es raro para nosotros porque hoy en día por allá esas cosas que le llaman disquelequeco, que ponen encima de la nevera unos ídolos así, le ponen arroz y le dan ofrendas de comida y de todas esas inmundicias idolátricas. Ahora, el punto es que ellos lo traían y lo ofrecían, ¿cierto? Lo ofrecían en honor a sus ídolos y esa parte de esa carne era quemada en el altar. Otra parte de esa carne quedaba para los sacerdotes y el resto de la carne era devuelta a aquellos que la habían llevado, a las familias que la habían llevado. Esa misma familia iba entonces con esa carne sobrante y con ella realizaban la festividad que fuera, un matrimonio o en fin, cualquier otra situación social. Ahora, mucha de esa carne que le quedaba a los sacerdotes ellos no la consumían, sino que la sacaban a la venta en los mercados y así ellos entonces tenían recursos para el sostenimiento pues de ellos mismos. O sea, esa misma carne que parte se había llevado para la festividad de estas personas paganas, parte la habían consumido los sacerdotes y parte se vendían en los mercados públicos, venían de esa situación. Ahora, los creyentes podrían estar consumiendo de esa carne ¿en cuáles situaciones? Familiar no creyente, pagano, le invitaba a participar, obviamente, de una reunión de ellos. ¿Cuándo más podían estar consumiendo ellos esa carne? Pues cuando iban al mercado a comprar carne. Porque gran mayoría de esa carne ellos decían, la carne no la vamos a consumir, pero primero ofrezcámosela pues al ídolo en su ofrenda, bla, 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 y después la vendían. O sea que podía comer, o porque era invitado a una reunión familiar, los creyentes corintios, o porque iba al mercado a comprar su pedacito de carne. Pero también había una situación más, y es que a manera como de ayuda y también de ofrenda a esos ídolos,
a veces esa carne era consumida por la gente más pobre en los establecimientos de esos templos paganos, Y muchos creyentes corintios muy pobres, antes de llegar a los pies del Señor, era la única oportunidad que ellos tenían para equilibrar un poco su dieta, porque no tenían acceso a comprarla por ellos mismos, pero lo ofrecían gratis allí. Así que en todas estas situaciones un creyente podía estar comiendo de esa carne. Ahora la pregunta era la siguiente: ¿contaminaban esos rituales la carne? Y si uno la comía, ¿iba a ser contaminado de alguna manera espiritualmente? Y la pregunta final, y la que mencionamos: ¿está mal comer de esa carne? ¿Puede comer el creyente de esa carne o no? Ahora, la respuesta, amados hermanos, que Pablo va a dar va más allá de esas preguntas directas. O sea, él va a responderles. Sí pueden comer, no pueden comer. O sea, ya les va a responder. Pero la respuesta va más allá de esas preguntas directas y va a dejar un principio que trasciende a la situación específica por la cual le están preguntando. Ese principio debe ser tenido en cuenta en esta predicación y para nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver que se extiende en el capítulo 8, 9 y 10. Así que, hermanos, aunque hoy vamos a ver una enseñanza puntual en esta prédica, no vamos a agotar todo el tema. Por eso les pido el favor que la consideren como parte de una serie de predicaciones que se complementan. Pero hoy vamos a enseñar una parte puntual, pero sobre todo el principio fundamental y esencial que continúa para nosotros hoy. Vamos al texto. Primera de Corintios 8. Y vamos a leer. La predicación hoy va a ser expositiva, como siempre lo hacemos aquí. Pero vamos a leer y vamos a ir llegando a los textos, no de manera como 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino yo les voy a decir qué textos leemos con un propósito. Primera de Corintios 8, y vamos a leer la primera parte del versículo 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, claramente eso muestra que está dando una respuesta. Primera de Corintios 7:1 nos dice que ellos le hicieron esas preguntas por carta. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ok, pasemos al 4. ¿Qué conocimiento? 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se les llame dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 8. Si bien la vianda, o sea, lo que uno se come, no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Así que Pablo responde a esa pregunta específica de si comer de esa carne estaba mal en sí mismo, le significaba algo malo para su vida cristiana el solo hecho de comerla. Y Pablo les responde de manera directa con 3 razones. La primera de ellas es: sabemos que todos tenemos conocimiento. Y básicamente está haciendo referencia a que ellos, como corintios, ellos sabían sobre el tema. Ya se les había hablado sobre el tema. Ya voy a decir en qué sentido. Claramente está mostrando aquí que está haciéndole referencia a un grupo especial que tiene conocimiento sobre el tema. Sin embargo, aunque él dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, el versículo 7 claramente nos muestra
que no todos lo tienen, o por lo menos no todos lo tienen al punto de que ese conocimiento afecte sus conciencias. Entonces, punto número 1, para la respuesta si era bueno o no era bueno comer de esa carne, dice, miren, todos tenemos conocimiento. Sin embargo, el versículo 7 habla de que aunque todos tienen ese conocimiento, hay unos que tienen ese conocimiento, pero ese conocimiento todavía no se ha convertido en una convicción, y aunque tiene el conocimiento, afecta sus conciencias. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Ahora, si usted lee al principio, sabemos que todos tenemos conocimiento, y después lee, pero no en todos hay conocimiento, entonces usted dice, ay, la Biblia se contradice. Pablo se contradice. Claramente aquí está especificando, todos saben, todos conocen con respecto a los ídolos, y ya vamos a saber qué es lo que conocen. Ahora, pero aunque todos conocen, hay unos que ese conocimiento es de una manera particular. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, y lo especifica, dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, eso era lo que vivían antes del Señor, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El primer aspecto para dar respuesta, ¿podemos comer de esa carne o no podemos comer de esa carne? Primero que todo, todos tenemos ese conocimiento. Ojo, pero hay unos que tienen ese conocimiento al punto de que no se ha convertido en una convicción, y cuando lo hacen, comen como sacrificado a ídolos, o sea, relacionándolo con lo que hacían antes. Y eso le afectaba a su conciencia. Y eso obviamente les contaminaba, en el sentido de que cuando se hace algo en contra de la conciencia voluntariamente, pues no se está haciendo bien. Punto número 2, para responder a esa pregunta específica, que es la que responde a, bueno, ¿cuál era ese conocimiento? ¿Cuál conocimiento, Pablo? Ok, es el que dice, sabemos que un ídolo nada es. Y él lo expresa, solo hay un Dios, solo hay un Señor. Por ahí hay una cantidad que dicen que dioses, eso no es verdad. Ese es el conocimiento. Un ídolo nada es. No es, no existe, no hay dioses, no conozco otro fuera de mí, dice Dios mismo. El Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, en un texto clásico sobre los ídolos, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen piernas, no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Un ídolo, nada es. ¿No ve que los tienen que cargar? Nada es. Un ídolo, nada es. Conocimiento. Ojo que no todos tienen ese conocimiento en el sentido que ya lo mencionamos. ¿Y cuál conocimiento? Que un ídolo nada es. Y el tercer punto para dar respuesta es el siguiente. Sabemos que lo que comemos no nos hace ni mejores ni peores delante de Dios. Tenemos conocimiento que un ídolo nada es, y también sabemos que porque comamos o no comamos, eso no nos hace ni mejores ni peores. Ahora, el Señor Jesucristo ya había tenido esta situación cuando sus discípulos comían sin lavarse las manos. Ahora, comían sin lavarse las manos no porque fueran cochinones, ¿cierto? Sino en el sentido de que ellos consideraban y habían añadido que debían lavarse las manos para purificarse a la hora de comer los alimentos, porque si no estaban purificados, al tocar los alimentos se contaminaban y ellos quedaban contaminados espiritual y ceremonialmente. Ahora el Señor Jesucristo, de una manera clarita,
les dice en Mateo capítulo 15, versículo 10 y 11, sin perder el texto de estudio, Mateo 15, 10 y 11, les dice lo siguiente después de ese suceso con los fariseos. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y después explica qué es lo que hay en el corazón, los pleitos, las iras, las guerras, los celos, eso, y que brota de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Inclusive utiliza una expresión como dice, miren, lo que uno se come, se va para la letrina. Más clarito, por si no le entendían, palabras textuales del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Él les da? Dice, miren, todos tienen conocimiento. Yo entiendo que ese conocimiento en algunos no se ha vuelto una convicción. Sabemos que un ídolo nada es. Y por otro lado también sabemos que o porque comamos o porque dejemos de comer no vamos a ser mejores o peores delante de Dios. Pero, aunque cada una de las razones que el apóstol Pablo ha dado es válida, el principio que les va a dar, y como vamos a ver, no se limita a esta situación en particular, sino que debe ser tenido en cuenta a la hora de ejercer nuestra libertad cristiana. Cada una de estas razones son válidas, pero el principio que les va a dar debe ser tenido en cuenta para que esas verdades que individualmente son reales y son válidas, no sean para otros. Que se tenga conocimiento, que se sepa que un ídolo nada es, y que se tenga clarísimo que no es lo que uno come lo que lo contamina delante de Dios en el sentido espiritual o ceremonial o ritual de acuerdo a este contexto. Si no se tiene en cuenta el principio, entonces básicamente nos vamos a quedar con ello, y la esencia principal. El apóstol Pablo no solamente está dando una respuesta puntual, sino un principio que prevalece, lo vamos a perder y debe ser tenido en cuenta. Ahora, la pregunta que podría surgir es la siguiente: ¿cómo puede ser tropiezo algo que es una razón válida y que es una verdad en sí misma y que no significa esencialmente algo malo delante de Dios? O sea, ¿cómo? Si yo tengo el conocimiento, si yo sé que un ídolo nada es, y si yo sé que comer ni me va a hacer mejor ni peor delante de Dios, mandémonos esa carnita. ¿Cómo pueden esos principios entonces ser tropiezos a otros? Pueden ser tropiezos cuando no se tiene en cuenta precisamente al prójimo. Cuando el amor no es tenido en cuenta como el principio rector de lo que hago. Amén. Pues si el otro no entiende estas verdades, pues es problema de él. Que crezca, que madure, que aprenda. No es problema mío. Hermanos, la fe bíblica, el cristianismo, no es de ninguna manera algo que se vive de manera independiente, individual y egoísta. Así es. Usted abre la escritura y ve el sentido de cuerpo en la fe. Amén. Lo que alguien haga dentro de la comunidad me afecta de una manera u otra. El pecado de una persona es el pecado de otro y es el pecado contra Dios, y podríamos decir pues de mala sed y que lleve las consecuencias, pero el pecado de otra persona en medio de la comunidad afecta a la comunidad. Así que, así, por supuesto, tal vez ese otro hermano tiene el conocimiento, pero vive esa situación, y aunque el conocimiento de lo que sé y que si como ni me quita ni me pone es válido, no tener en cuenta el amor como el principio rector
motor que dirige nuestros actos va a ser tropiezo para el otro, y eso implica, amados hermanos, un perjuicio para el cuerpo de Cristo. Es por eso que podemos entender, y en virtud de lo que hemos dicho, el final del versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, aquí toca hacer la claridad, ¿no? Y más en el contexto en el que estamos hoy en día en la iglesia contemporánea. Por supuesto que esta expresión de Pablo no es una negativa al conocimiento, como algunos argumentan a través de este versículo en su pereza e irresponsabilidad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y en su falta de humildad, porque muchas veces el reconocimiento de que se ha tenido una creencia y una enseñanza falsa y que el conocimiento de la palabra le muestra que no es, ¿sabe qué hacen muchas personas que están endurecidas por su condición espiritual? Mantengámoslo a capa y espada, papá, porque si no se nos cae este castillo de naipes. Eso es lo que hace la iglesia de Roma, y eso es lo que muchos hombres que están frente a congregaciones hoy en día se están viendo retados hoy en día. Cuando vean que enseñanzas que estaban dando y prácticas no son bíblicas, hemos visto a hombres de congregación de más de 300 personas quedándose con 30, y es el caso del hombre que he mencionado, porque su conciencia, su convicción y su unión a Cristo hizo que se parara enfrente y que le dijera: hermanos, hemos enseñado mal y debemos corregirnos. Sin embargo, hay otros que se han endurecido en su error, porque ellos mismos se han deidificado ante los otros, y porque sienten que si admiten que se han equivocado, entonces perderán, no sé. No es una negativa al conocimiento, como aquellos pueden utilizar este versículo para argumentar eso en su pereza y su irresponsabilidad. Nosotros vemos en la palabra del Señor que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y dice: porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, de la labor que ellos hacían. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. No es una negativa al conocimiento. Nosotros vemos los ruegos del apóstol Pablo por la iglesia cuando dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no dejamos de orar por vosotros y pedir ¿qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es una negativa al conocimiento, pero el conocimiento que no es regido, que no tiene como principio rector el amor, se hace arrogante al punto de que puede hacernos obrar mal delante de Dios. Así es. ¿Cuándo? Cuando no tenemos en cuenta a nuestros hermanos que nos rodean. Ahora, el punto es el siguiente: no vaya a relacionar con el principio rector del amor, del conocimiento, a no decirle la verdad de las Escrituras a otra persona. Eso es maldad. Porque hay personas que creen que están unidos a Cristo hoy en día porque hicieron una oración y están confiados y no ven la necesidad de venir en fe y arrepentimiento real delante de Dios, y posiblemente estén dormidos frente a un destino terrible que les aguarda. Así es. Es más, una manifestación de amor es tomarse el trabajo y lo molesto que a veces es de decirle a una persona que lo que está considerando la Escritura es totalmente erróneo y herético. Pero apliquémoslo al contexto. Ese conocimiento en mí que hace que yo obre tomando decisiones en mi libertad cristiana sin tener en cuenta a los otros es
arrogante y finalmente, aunque lo que esté haciendo le sea lícito a él por la palabra de Dios y no le acuse su conciencia, finalmente es una obra mala delante de Dios. Mira lo que Pablo les dice a aquellos que saben que un ídolo nada es. Mira lo que le dice Pablo a aquellos que saben que comer o no comer no les va a significar que sean mejores o peores delante de Dios. Mira lo que le dice a aquellos que por el conocimiento de estas realidades pueden comer de esa carne sin que sus conciencias fundamentadas en la verdad les acusen como si estuviesen haciendo algo malo. Mira lo que les dice, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti y dice, ¿a quién? ¿A quién? Que tienes conocimiento. ¿Ok? Ahí estamos viendo a quién se está refiriendo. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿el conocimiento es bueno o es malo? Es bueno. Pero si no va de la mano con el amor, que es el principio rector de nuestras obras, y aunque la libertad cristiana es verdad, ese conocimiento tuyo, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La respuesta es la siguiente: ¿el conocimiento es malo? No. ¿Saber que los ídolos nada son malos? No. ¿Saber que yo puedo comer sin que eso signifique que voy a ser mejor o peor delante de Dios es malo? No. Pero hacerlo sin tener en cuenta este principio que rige nuestras vidas nos es pecado contra Cristo. Ahora, la clave aquí es entender quiénes son los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Ahora, hermano, quiero que lo entendamos correctamente, en el sentido de que esta no es una expresión despectiva, sino que apunta a una condición especial que, lejos de ser menospreciada, amados hermanos, debe ser tenida en cuenta en nuestras relaciones cristianas para glorificar al Señor. Amén. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quién es el hermano débil? Es alguien que, y vamos a responderlo con el mismo texto, es alguien que tiene conocimiento. Porque él dice, sabemos que todos tienen conocimiento. Pero que ese conocimiento no ha llegado al punto de convertirse en una convicción de tal manera que su conciencia no lo acuse. Y eso lo dice el versículo 7. Mira lo que dice, y vamos a repetirlo una vez más. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo que débil, se contamina. O sea, claramente, ¿quién es el débil aquí? Es un creyente, es un hermano creyente que tiene el conocimiento, pero que está en esta condición, en donde tiene la información, pero la información está en ese proceso de convertirse en una convicción. Ahora, este tema parece muy lejano a nosotros, pero era muy común la situación de lo de la carne. Acompáñame a Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4, sin perder el texto de estudio. Romanos 14, 1 al 4. Dice, ¿qué dice? ¿Recibid a quién? Al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. ¿En qué sentido, Pablo?
porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es como, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y este texto nos ayuda a ver, esa es una situación que también escribe a los romanos sobre esta situación, que tiene que ver no solo con conocimiento, sino con convicción y con conciencia, ¿cierto? Pero él le dice, miren, reciban al débil en la fe. Débil en la fe, amados hermanos, todos hemos sido débiles en la fe. O sea, básicamente quiero que levanten la mano, ¿quién aquí no ha sido niño y bebé y se hace popó en los pañales? Y lo menciono para que nosotros veamos un proceso que es natural en la vida cristiana. Niños en Cristo, hablábamos como niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños. Pero el curso natural del cristiano, como es el curso natural en el desarrollo humano, no es quedarse niño. Es más, la grave tragedia es cuando alguien que ya debe ser adulto sigue siendo un niño. Por eso el apóstol Pablo habla a los mismos corintios y les dice, hola, me ha tocado tratarlo a ustedes como a carnales, o sea, como a no creyentes. No es que existan cristianos carnales, eso es una contradicción. Y después aclara y dice, como a niños en Cristo. Ahora, ser niño en Cristo y ser un bebé en Cristo o ser débil en la fe no es un pecado, es una condición que se tiene y que es natural para el que está llegando. Lo grave es cuando yo sigo siendo débil en la fe después de mucho tiempo. Y aún así, el principio rector para que nuestra libertad cristiana no sea tropiezos a otro debe mantenerse, que es el amor. Es el amor. En otras palabras, hermanos, estos hermanos que habían estado sumergidos, porque eso era del diario vivir, en la idolatría del paganismo, por eso Pablo dice, habituados hasta aquí a los ídolos, pero que tienen un conocimiento de que un ídolo nada es, no habían llegado al punto de que pudiesen comer esa carne sin que sus conciencias le acusaran de estar haciendo algo malo. En otras palabras, eran débiles en el sentido que conocían, pero sus conciencias todavía les acusaban ante tales prácticas. Y como lo mencioné, es que el conocimiento también tiene un proceso de madurez, en donde pasamos de solamente conocer a que ese conocimiento se vuelva una convicción y que de libre conciencia nosotros podamos obrar de acuerdo a las Escrituras. No en libertinaje, pero tampoco de manera legalista. Hay algunos hermanos que quisieran que yo me parara aquí enfrente y les dijera, el que vea la televisión se va para el infierno. El que va a cine se va para el infierno. El que se pinte tanto más, entonces devolvernos a hacer lo mismo que hacían los fariseos. Hay zonas de blanco y negro, agrada a Dios, desagrada a Dios, y hay zonas de grises. Y es en nuestra libertad cristiana y con plenas convicciones bíblicas que nosotros obramos. Y alguien dice, pero eso no es relativismo, pero es lo mismo que estamos viendo aquí. Para algunas personas comer de esta carne básicamente no implicaba nada delante de Dios. Un ídolo nada es, comer o no comer ni quita ni pone. Pero para otras personas que tenían esas luchas, esa situación sí era algo que les estaba haciendo ir en contra de lo que ellos todavía consideraban que estaba mal delante de Dios. Por eso, hermanos, no puede ser tomado ese débiles o débiles en la fe como una expresión despectiva, porque todos los creyentes vamos creciendo en madurez cristiana. Y es evidente que algunos de nuestros
hermanos, aquí mismo, nuevos creyentes, o creyentes que llevan 20 años en una iglesia donde les han dado migajas, posiblemente llegan hasta ahora recibiendo alimento espiritual para desarrollarse en madurez cristiana, pues podemos ver que hermanos en medio de nosotros están en ese proceso y nosotros no somos mejores que ellos. Nadie es mejor que nadie, toda la gloria es de Dios. Y no vamos a estratificar y a dividir la iglesia como muchos grupos cristianos lo han tratado de hacer. Bautizados en el Espíritu, no bautizados en el Espíritu. Hablan en lenguas, no hablan en lenguas. Enteramente santificados, no enteramente santificados. Somos todos los que realmente han nacido de nuevo, creyentes en diferentes niveles de nuestro crecimiento cristiano. Y muchas veces tenemos aspectos, áreas de nuestra vida en el que no hemos alcanzado todavía madurez, como posible otro hermano si la tenga. No es expectativa. El caso es que estos hermanos débiles, en el sentido que ya lo explicamos, podían, y este es el punto, podían que al ver a quienes, a aquellos que ellos sabían que eran maduros en el Señor, los podían ver comiendo esa carne. ¿Y qué hacen los más pequeñitos? Imitan. Iban a ser impulsados a imitarlos, ¿cómo? Comiendo. Pero no de libre conciencia y sin ser acusados por ellas, sino solo por imitar a ese hermano. Y finalmente hacer algo de manera externa con libertad, pero de manera externa, pero en el fondo sentir que están haciendo algo malo. Y cuando alguien obra así contra su conciencia voluntariamente, le significa para sí mismo que lo que está haciendo es pecado. Por eso dice Pablo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Un comentarista bíblico, Simon Kistemaker, dice: cuando Pablo afirma que la conciencia del débil se contamina, lo que hace es describir la experiencia subjetiva del hermano débil. O sea, básicamente no es que él se esté contaminando con la carne. El punto es que en vista de que aunque tiene el conocimiento, pero no es una convicción, lo está haciendo al ver a otro hermano que es maduro y dice, no, pues yo también lo tengo que hacer, pero le sigue acusando. Eso significa que se contamina porque en el fondo considera subjetivamente que está haciendo mal. Y para ilustrar el importante tema de no obrar en contra de la conciencia, quiero traer a memoria la expresión que Lutero usa ante los magistrados del Papa y que le ordenan retractarse de todo lo que él ha escrito. Mira lo que dice: mi conciencia, y esto le significaba básicamente muerte, breve. O sea, ya. Lo que va a decir, me van a matar. Si no lo secuestran, lo matan. Los príncipes germánicos secuestran a Lutero después de eso y lo esconden. Pero mira lo que él dice: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, alguien describió el papel de la conciencia en un hermano débil en el sentido que ya expliqué de la siguiente manera: a un hijo pequeño no le permitimos jugar con herramientas cortantes o máquinas peligrosas.
pero a medida que crece, vamos poco a poco quitando las restricciones hasta que aprende por sí mismo lo que es peligroso y lo que no es. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, nuestra conciencia cumplió este papel y nos alejó de todo. De todo es, de todo, y muchos vivimos esa situación. No sabíamos cómo manejarla. Es más, nos podríamos ver en medio de una situación porque veíamos a otros hermanos que lo estaban haciendo y que eran maduros en Cristo y haciéndola, pero en el fondo sintiendo que lo estábamos haciendo mal. Así que nuestra conciencia en este mismo papel nos llevó a no tocar, no hacer, apartarnos, no ver, no oír. Eso nos llevó a nuestra conciencia. En la medida en que vamos madurando en la fe, y ojo, no en contra de la palabra de Dios, no en contra de lo claramente estipulado en su bendita palabra, entonces ahora a plena conciencia podemos nosotros en la palabra vivir situaciones que antes nos acusaban y que ahora no. El corazón del hombre se inclina a que, por favor, díganos qué hacer y qué no hacer en todo detalle. Y aquí tendríamos que recorrer el punto de los fariseos. No toques, no hagas, no veas, no leas, no mires, no, mejor dicho. No escupas en la tierra porque estás arando, vas contra la ley. No te mires en un espejo porque si te miras en el espejo te va a arrancar una cana y eso es un trabajo y está... Hermanos, la palabra del Señor nos habla claramente lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Y hay una serie de matices que básicamente nosotros en nuestra madurez cristiana debemos hacer. Pero el hermano que es débil en la fe, su conciencia, como el niño que le dice no con ese taladro, no con ese bisturí, no con la energía. Ahora podemos manejar taladro, bisturí y energía. Porque por la madurez cristiana sabemos que realmente hace daño y que no hace daño. No, hermanos, de una manera subjetiva y acomodada y libertina. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Ahora, que es complejo, el Señor nos guiará. El Señor nos llevará por medio de su palabra. Ahora, mira la responsabilidad que tenemos aún de aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestra libertad cristiana sin que nuestras conciencias nos acusen, pero frente a otros hermanos con otra condición. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, ¿estamos allí? Amén. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahora, claramente, pues aquí toca hacer la claridad. Perderá. Perderá. El griego de perderá es apolomi. El Apolión también se menciona como el destructor. Literalmente es destruirá. Cuando el hermano débil comía carne sacrificada en un templo pagano, estaba asociando ese acto a la adoración que anteriormente tenía. Ahora, el remordimiento de su conciencia destruye su confianza. Le manifiesta que está haciendo algo voluntariamente que él considera que está mal delante de Dios. En vez de ser edificado, esa persona es destruida. Pero utilizar este versículo para enseñar que la actitud del cristiano pueda hacer que el cristiano débil espiritualmente pierda su salvación, básicamente es no tener presente qué es la salvación en Cristo Jesús y la seguridad eterna que hay en Él, y que es una obra y un propósito divino, en el que sí somos responsables de nuestros actos delante de Dios, pero es una obra de Dios en nuestra vida
y algo que Él ha determinado por su sola gracia. Ahora, eso se ve claramente cuando Él está diciendo que el hermano débil, y le dice hermano débil. Ahora, el punto es que Él no está diciendo ni pecador ni hombre, le está diciendo hermano. Y nosotros tenemos la promesa de la palabra del Señor, de que tenemos a Cristo Jesús en el lugar santísimo mismo, no el hecho por manos de hombres, sino en el celestial, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, la perseverancia de los santos. Así que claramente lo que está diciendo aquí es que con nuestros actos nosotros podemos destruir al hermano, en el sentido de que no va a ser edificado, no va a ser una persona que le sirva a bien eso que está recibiendo de parte de nosotros. Y por supuesto que no va a estar reída un hermano débil en la fe que está obrando por imitar, pero todo el tiempo, en lo profundo de su ser, se siente acusado porque en el fondo sabe que no está haciendo lo correcto. Voy a dar un ejemplo breve. En las iglesias donde está el show de las caídas, muertos en espíritu se llama eso. La responsabilidad de los que tienen más tiempo en el Señor, cuando se tiran, porque se tiran, y los que están viendo allí y nos tirábamos porque nos tirábamos, está haciendo que yo, a ver esto, haga lo mismo. Y en el fondo, así la prédica hubiese sido medianamente bíblica, quedaba en el trasto de la basura, porque toda persona plenamente consciente que salga de esa situación sabía que simuló, sabía que se tiró el piscinazo. Básicamente uno lo miraba, la persona se iba a caer inmediatamente, miraba de reojo a ver si había alguien que lo recogía. ¿Cómo? Yo era pastor de jóvenes en una iglesia, 230 jóvenes había en esa reunión, y les pregunté, yo quiero con sinceridad, levanten la mano los que se han tirado aquí. Todos levantaron la mano. Mi padre, su conciencia no le permitió tirarse, pero esta era su conclusión: ¿por qué Dios no me toca? ¿Qué he hecho yo para que Dios no me toque? Porque eso era lo que implicaba supuestamente. Y más cuando no te caías y entonces la unción del pastor estaba en entredicho, inmediatamente decía, no tengas un espíritu rebelde. Y ante eso, y con la gente cayéndose y yo ahí parado, la fácil, ¿cuál era? Como si el cristianismo fueran caídas. 35 minutos de un discurso chistoso, 2 horas de ministración. Hermanos, ahora este es un ejemplo. Allí vamos a ver otros más en el transcurso de estas prédicas, pero amados hermanos, lo que nosotros hacemos con conocimiento, con plena convicción y en el ejercicio de nuestra libertad cristiana, si no va unido y regido por el amor a los demás en las condiciones en las que se encuentran, puede ser pecado contra Dios. Ahora, esta parte de que le destruye al hermano se ve claramente explicada en el versículo 12. ¿En qué sentido? El versículo 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo. ¿Qué se hiere? Su salvación, su débil conciencia. Contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Y la conclusión a la que llega Pablo, que no puede ser tomada, que para ser cristiano tenemos que ser vegetarianos. No, porque es que, ¿sí o no? Es, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás
para no poner tropiezo a mi hermano. Más adelante en el capítulo 9 Pablo menciona todo lo que él ha hecho en ese propósito evangelístico, de por medio de la predicación las almas sean rescatadas. En 1 Corintios 9:22 dice, mira lo que dice Pablo que él ha hecho: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ahora, nunca vayas a tomar esto que Pablo hacía como que Pablo estaba haciendo algo impropio y contra Dios para entonces ganar gente. Yo escuché, eso lo escuchaba uno comúnmente, a unos jóvenes que decían: vamos a evangelizar, vamos a ir a ese prostíbulo de la octava, vamos a ir a evangelizar allá. Ahora Pablo lo está diciendo en el sentido de que si hay un hermano que en ese trasfondo que hemos explicado, ese comportamiento va a ser tropiezo, Pablo dice: no solamente tengo la libertad cristiana para obrar a plena conciencia con el conocimiento, sino la libertad cristiana de poder tomar una determinación, como decir, frente al hermano no lo voy a hacer. Así es. Mire, yo no bebo licor porque tuve problemas de adicción, y todo lo que sea psicoactivo para mí es algo que no me gusta. Pero yo tengo pleno conocimiento de que si estoy comiéndome una carne y me tomo una cerveza, eso para mí no me va a hacer ni mejor ni peor, ni me va a condenar. Ahora, no me gusta, no me edifica, no conviene, y sería terrible que un hermano que ha tenido problemas de alcohol me vea a mí tomando cerveza y por imitarme a mí recaiga en una situación que él está. Así que básicamente gaseosita, papá, jugo. Pastor, pero la palabra del Señor habla de no emborracharse. Y yo no les estoy diciendo aquí que salgan entonces a beber cerveza. Creo que todos estamos en un proceso de poder entender las cosas medidamente. Pero hermanos, como sabemos, y no perdamos el principio, que hay hermanos que están en un proceso de madurez cristiana, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos hace abstener de muchas cosas. Así es. Que nos hace abstener de muchas cosas. ¿Por qué si es lícito? ¿Por qué si no es prohibido? ¿Por qué si no me acusa la conciencia? Por amor. Así es. Por amor al hermano. Así es. Por amor al hermano, para no serle tropiezo. Porque ese hermano va y hace algo y su conciencia lo acusa y estoy obrando mal contra él. Quise dejar el versículo 2 y 3 para el final, porque como yo les dije, hay muchos aspectos sobre esta temática que van a ser tocadas en la exposición del capítulo 9 y el capítulo 10. Pero aquí, Pablo, iniciando el capítulo 8, no solamente muestra que se tiene el conocimiento de qué, que se tiene conocimiento, que se tiene el conocimiento de que los ídolos nada son, que se tiene el conocimiento de que si come o no come, ni le quitan ni le ponen, pero da un, ¿cómo se llama eso? Da un anticipo de lo que va a tratar en el capítulo 10. Y mira lo que dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿y de qué estamos hablando? De saber qué, que un ídolo nada es, que la carne ni me quita ni me pone si me como la carne o no me como. Pero si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo. Y el punto es que en el capítulo 10 el apóstol Pablo va a tratar sobre lo que está detrás de los ídolos. Así es. Y la implicación espiritual. Pero como les dije, considéranlo como una predicación puntual y que iremos desarrollando. Pero me gusta porque está allí, en otras palabras,
personalidad de Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, decirle, ok, esperen un momentico, el tema es amplio. Inclusive el capítulo 9 que vamos a ver la próxima vez que me corresponde, se trata de la libertad cristiana de Pablo, la plena libertad cristiana de Pablo, quien tenía todo el derecho de ser sostenido por los corintios, pero que por amor a sus conciencias se abstiene de recibir ofrenda de ellos. El 9 es el ejemplo de lo que hemos predicado, y el 10 una implicación mayor y espiritual que estaremos viendo. Así que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué dice esta parte allí Pablo? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermanos, con ese conocimiento que los corintios decían tener, y que en realidad lo tenían con el tema que hemos estado hablando, Pablo no atribuye nada a algún logro humano, ni siquiera el amor. Nuestro amor a Dios y nuestro conocimiento acerca de su voluntad es fruto del amor y del conocimiento divino que Él nos ha dirigido. Amén. Así que cuando ellos decían que tenemos conocimiento, Pablo les enfoca claramente a que ese conocimiento no es un mérito de ellos, sino que ese conocimiento y el amor que se necesita para aplicar el principio rector proviene finalmente de Dios. Soli Deo Gloria. Amén. Solo a Dios la gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.